Mi hijo tiene un mes tosiendo, ¿qué hago? ¿Qué le doy? Pues lo que debes hacer es darle el teléfono del pediatra más conocido de tu comunidad para que lo revise. Porque un niño que tiene más de un mes tosiendo normalmente tiene algo de consideración como causa. Problemas de asma, neumonía, bronquitis, sinusitis. Normalmente es algo que ocupa atención por el especialista. Trata de no automedicarte para la tos. Y si el cuadrito viral o infeccioso que traía no se resolvió en 7, 10 días, o la tos no lo deja comer, no lo deja dormir, lo despierta en la noche, o lo ves agitado, o le escuchas un gorgoreo en el pecho, un silbidito en el pecho, ve con tu pediatra.